Entonces recordemos, aquí está, ¿ven? La aorta. La primera porción de la aorta ascendente, está encerrada dentro del saco pericárdico. Miren ustedes acá. Este es el saco pericárdico, que no envuelve solamente al corazón, envuelve también una porción de los grandes vasos. La primera porción de la aorta ascendente, está envuelta dentro del saco pericárdico. Y la segunda porción ya es la que se ve aquí arriba. Precisamente el plano que va del ángulo de Lewis hacia el borde inferior de la vértebra T4 pasa perfectamente por el borde superior del saco pericárdico. Así que acá en la cavidad torácica, cuando uno abre y seca y observa la cavidad torácica, no veo el plano del ángulo, porque ya saqué el esternón, ya no tengo referencia en el ángulo de Lewis, pero yo sé que ese plano pasa perfectamente por el borde superior del saco pericárdico. Entonces digo, la porción de la aorta que está dentro del saco, esa es la primera porción, la aorta ascendente. Y la que está saliendo acá, esto es el callado. ¿Correcto? Y ya sé, pues, desde el colegio, que las ramas del callado de la aorta son, la primera, el tronco arterial brachiocefálico, la segunda, la carótida común izquierda, y la tercera, la subclavia izquierda. Y también sé que del tronco arterial brachiocefálico más arriba se va a dividir en dos, carótida común derecha y subclavia derecha. ¿Ha quedado claro? Eso significa entonces que la carótida común izquierda y la subclavia izquierda son más largas que las derechas, obviamente. ¿Correcto? Muy bien. Ya está, facilísimo. Ahí lo tienen re claro. Ok, hablemos un poquito de las subclavias. Las arterias subclavias, ¿no? La arteria subclavia derecha nace del tronco arterial brachiocefálico. La subclavia derecha nace del tronco arterial brachiocefálico. La subclavia izquierda nace directamente del callado de la aorta. Y aquí están las subclavias. De la subclavia hay que recordar una rama importante que nos va a interesar acá en tórax. De la subclavia, ¿ven? Baja una arteria. Esto, para que tengan idea, esta imagen, esto es el pecho visto de atrás. Aquí vemos el esternón y los cartílagos costales, pero estamos viendo de atrás, desde el interior del tórax. ¿Se ubican? Desde el interior del tórax. Este es el esternón, la cara posterior del esternón y de los cartílagos costales. Y vemos que a ambos lados del esternón baja una arteria. Esa es la arteria torácica interna o mamaria interna, que en ambos lados nace de la respectiva arteria subclavia. Suele ser la segunda rama de la arteria subclavia. ¿Ya? Porque nunca se olviden, la primera rama de la subclavia es la arteria vertebral. La segunda es la mamaria interna o torácica interna. Principal arteria de las glándulas mamarias. Irriga el 60% de la glándula mamaria. Esta arteria. Torácica interna o mamaria interna. La cual nace de la subclavia. ¿Baja por detrás del esternón? Falso. Baja por detrás de los cartílagos costales. Más o menos a 1,5 centímetros de los bordes del esternón. Y termina, la mamaria interna termina a nivel del sexto espacio intercostal. Termina a nivel del sexto espacio intercostal. Ahí termina. Dividiéndose en dos ramas. Esta mamaria interna o torácica interna, entonces, nace de la subclavia, a cada lado. No baja por detrás del esternón, baja por detrás de los cartílagos costales. ¿Qué ramas da? Aquí están. La primera rama que da la torácica interna o mamaria interna es la llamada arteria pericardiofrénica. Llamada así, o también llamada, también se le llama diafragmática superior, por si acaso. Arteria diafragmática superior, también se le llama así. Pericardiofrénica o diafragmática superior. Como su nombre lo dice, esta arteria va a irrigar el pericardio y va a irrigar al músculo diafragma. La palabra frénico viene del diafragma. ¿Ok? Entonces, pericardiofrénica o diafragmática superior es la primera rama de la mamaria interna.
Luego tenemos las arterias perforantes intercostales, de la primera a la sexta. Es decir, arterias, como está aquí atrás, va a dar arterias que perforan y se van hacia adelante para irrigar la glándula mamaria. Estas arterias irrigan el 60% de la glándula mamaria. Por eso esta es la principal arteria de la glándula mamaria. Luego tenemos las arterias, ¿ven?, que recorren por debajo de la costilla, las arterias intercostales anteriores, que son 6, de la primera a la sexta, ¿correcto? Las 6 primeras. Luego arterias tímicas para el timo, arterias pericárdicas anteriores, y finalmente las dos últimas ramas. La mamaria interna termina a nivel del sexto espacio intercostal, dividiéndose como una Y hacia abajo, como una Y, dando dos ramas terminales. Las dos ramas terminales de la mamaria interna son estas dos arterias que están acá. Estas son las ramas terminales. La epigástrica superior, que se acerca, baja, desciende hacia la línea media. Desciende hacia la línea media. Y la otra es la arteria musculofrénica. Musculofrénica o toracofrénica. Toracofrénica, que baja por detrás del reborde de su costal. ¿Quedó claro? Muy bien, muy simple. Entonces, esas son las ramas de la mamaria interna. Por otro lado, de la segunda porción, de la misma subclavia, de esta arteria subclavia, nace otra arteria, que es la arteria costocervical. Costocervical, que no la vemos en esta imagen, pero deben recordar que de la subclavia nace otra arteria. Así como nace la mamaria interna, también nace otra arteria, la costocervical, la cual se divide en dos. Una arteria cervical profunda, que como su nombre lo dice, cervical profunda va hacia el cuello, y la otra es la intercostales posteriores, ¿no? Que da las 3 primeras intercostales posteriores. Entonces, eso es lo más importante, ¿ok? Ya está. Entonces, ahí tenemos. En cada hemitórax tenemos 6 arterias intercostales anteriores que nacen de la mamaria interna, y atrás tenemos 12 intercostales posteriores. Las 3 primeras nacen de la costocervical y las 9 restantes nacen de la aorta descendente, de la aorta descendente, de la tercera porción de la aorta, ¿ok? Muy bien. Con respecto a los nervios es mucho más sencillo. Los nervios intercostales, obviamente, bueno, son 12. Siempre recuérdense que el último, el que está debajo de la última costilla, se llama subcostal. Los nervios intercostales nacen del respectivo nervio raquídeo torácico. Del respectivo nervio raquídeo torácico. Es decir, el primer nervio intercostal nace del nervio raquídeo T1. El segundo, de T2. El tercero, de T3. Y así, como la tabla del 1, pues, ¿estamos de acuerdo? El séptimo nervio intercostal nace del T7. El noveno, del T9. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y estos nervios intercostales, cada nervio intercostal conduce 3 tipos de fibras nerviosas. Fibras motoras para los músculos intercostales. Fibras sensitivas para el territorio de la piel por donde está recorriendo. No hay que olvidar especialmente que el cuarto nervio intercostal inerva el pezón y la areola de la mama. El pezón y la areola, el cuarto nervio intercostal. Y también este nervio conduce fibras autónomas simpáticas. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya está? Bien, ya hemos visto entonces huesos, cartílagos y vasos y nervios. Ahora vamos a hablar de los músculos. Músculos del tórax. Todos los músculos que están insertados en el tórax, todos sin excepción, están relacionados o participan en la mecánica ventilatoria. Es decir, en los movimientos del tórax para poder, digamos, hacer que el aire ingrese a las vías aéreas o que el aire salga. ¿Cómo lo logran? Es la pregunta. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo. No sé si ustedes recuerdan etapas escolares o etapas preuniversitarias, la famosa teoría general de los gases, ¿no? En curso creo que en química o en biofísica o fisicoquímica lo enseñan, no sé cómo lo habrán llevado, ¿no? Hoy en día creo que con las nuevas generaciones ni enseñan eso, ¿no? Se estresan muy fácil.
pero en mi época se enseñaba la teoría general de los gases, ¿correcto? Teoría general de los gases. Entonces, donde se aplicaban se derivaban tres leyes. Una de ellas era la ley de Boyle-Mariotte, no sé si han escuchado, revísenla en internet, ley de Boyle-Mariotte, que se refiere a que la presión y el volumen, en condiciones isotérmicas, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Presión y volumen son inversamente proporcionales. Es decir, si yo en condiciones isotérmicas, que es la condición corporal, ¿no? El cuerpo se maneja en homeostasis, con una temperatura casi constante. Entonces, bajo esas condiciones, si yo aumento el volumen, entonces disminuyo la presión. O si yo reduzco el volumen, entonces aumento la presión. Son inversamente proporcionales, a eso se refiere. En condiciones homeostáticas, en este caso isotérmica o de temperatura casi constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si yo elevo el volumen, disminuyo la presión. Si aumento el volumen, disminuyo la presión. Y si reduzco o disminuyo el volumen, aumenta la presión. Son inversamente proporcionales. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cuál es la lógica acá? La lógica es que los músculos que aumenten el volumen, es decir, que aumenten los diámetros de la caja torácica, al aumentar los diámetros de la caja torácica, aumentan el volumen, ¿no? Al aumentar el volumen de la caja torácica, van a disminuir la presión y eso va a hacer que el aire de la presión atmosférica ingrese. Entonces, los músculos que aumentan los diámetros y el volumen de la caja torácica son inspiratorios o inhalatorios, es decir, permiten que el aire ingrese. En cambio, los músculos que reducen el volumen o los diámetros de la caja torácica son expiratorios, hacen que el aire salga. ¿Quedó claro? Porque aumentan la presión de la cavidad torácica. ¿Me han entendido? Bien. Entonces, los músculos se clasifican en dos: el músculo ventilatorio principal y los ventilatorios accesorios, siendo el único músculo inspiratorio principal, el diafragma. El único, que es este que ven acá en el dibujo, que tiene forma de una cúpula, como una sombrilla, cóncavo desde abajo, convexo desde arriba. Ese es el famoso, es el músculo inspiratorio principal. Todos los demás son accesorios y se subdividen en dos: ventilatorios accesorios intrínsecos, es decir, propios del tórax, es decir, que se insertan solamente entre huesos del tórax. Y tenemos inspiratorios y expiratorios. Y extrínsecos, que no son propios del tórax, que vienen, por ejemplo, del cuello, de los miembros superiores, que vienen del abdomen, vienen de otras regiones, pero se insertan en el tórax. Inspiratorios, expiratorios, ¿correcto? Muy bien. El diafragma, aquí está. El diafragma es un músculo estriado, ¿ya? De naturaleza estriada esquelética, forma de una cúpula. Su punto más alto en reposo está a la altura de la vértebra T8, octava vértebra torácica, y está formado por dos semicúpulas, una hemicúpula derecha y una hemicúpula izquierda. La hemicúpula derecha es más alta que la izquierda. ¿Por qué? Por la presencia del hígado, que está debajo. El hígado, que está debajo del diafragma, eleva más la hemicúpula derecha. Esta se encuentra a nivel del cuarto espacio intercostal derecho, mientras que la izquierda está un espacio más abajo. ¿Ok? Bien. Aquí está el diafragma visto de abajo, visto desde abajo. En el diafragma vemos claramente que hay dos porciones. Una porción tendinosa, que es esta porción central, miren, la porción central es tendinosa. ¿Correcto? Esto se le llama la porción tendinosa o también se le llama el centro frénico. El centro frénico del diafragma, esta porción que ven acá en el centro. Y todo lo demás en el perímetro es la porción muscular. Todo lo demás es la porción muscular. ¿Quedó claro? Muy bien, la porción tendinosa o centro frénico dicen que es como un trébol, o sea, tiene tres hojas o tres foliolos. Un foliolo anterior, un foliolo derecho y un foliolo izquierdo. ¿Correcto? Tres foliolos, foliolo anterior, foliolo derecho, foliolo izquierdo. Claramente podemos notar
que el foliolo más grande es el foliolo anterior, y el más pequeño el izquierdo. ¿Correcto? Asimismo, podemos ver en la imagen que entre el foliolo anterior y el foliolo derecho hay un orificio bastante grande. Esto se llama hiato. Esto es el hiato para la vena cava inferior. El hiato para la vena cava inferior, que está atravesando el centro frénico entre el foliolo anterior y el foliolo derecho. Por su parte, la porción muscular, acá la vemos, la porción muscular posee en cada mitad del diafragma posee 3 fascículos. Un fascículo bastante pequeño, ven acá, un fascículo pequeño, fascículo external. El fascículo más extenso es el fascículo costal, y por último, atrás, el fascículo lumbar. Son 3 fascículos, ¿correcto? Ahí está, los foliolos del centro frénico. Muy bien. Ya está. Cada fascículo costal, ustedes ven acá, el fascículo costal, el fascículo external se inserta en la cara posterior del proceso xifoides. Ahí se inserta. El fascículo external. El fascículo costal se inserta en la cara interna de los 6 últimos arcos costales. 6 últimos arcos costales. ¿Correcto? Este fascículo costal en su cara posterior, en la parte posterior, forma unos ligamentos. ¿Ven ustedes acá? Forma unos ligamentos, como unos arcos. Y tienen ese nombre, los ligamentos arqueados, medial y lateral. Ligamentos arqueados, medial y lateral. Estos ligamentos arqueados permiten el paso de 2 músculos. Hay 2 músculos que van hacia la pared posterior del abdomen. 2 músculos. El ligamento arqueado medial permite el paso del músculo psoas mayor. De ahí que se le llama el arco del psoas, al ligamento arqueado medial. Y el ligamento arqueado lateral también se le llama el arco del cuadrado lumbar, porque permite el paso de ese músculo, cuadrado lumbar. El arco del psoas y el arco del cuadrado lumbar. Muy bien. Perfecto. El fascículo lumbar del diafragma se inserta en las vértebras lumbares, como ustedes ven claramente acá. Estos se denominan los pilares. Cada fascículo lumbar se llama el pilar o crura. Hay un pilar derecho y un pilar izquierdo. El pilar derecho es más largo, el derecho. Se inserta en los cuerpos vertebrales de L1 a L4, y el izquierdo es más corto, de L1 a L3 nada más. Entre estos 2 pilares, derecho e izquierdo, se forma el ligamento arqueado medio. Ligamento arqueado medio que permite el paso de la aorta. ¿Se acuerdan? Aquí está el hiato de la aorta. Hemos dicho que la aorta atravesaba el diafragma a nivel de la vértebra T12. Se los dije. Muy bien. Perfecto. Pilar derecho, pilar izquierdo, ligamento arqueado medio. Muy bien. Entonces, en el diafragma, nosotros podemos ver 3 grandes hiatos, 3 grandes orificios o hiatos. El primero, el hiato de la vena cava inferior, que es el hiato más anterior, ¿ven ustedes? Es un hiato, segundo hiato, tercer hiato. El hiato de la cava inferior es el más anterior, el que está más adelante y el más alto, el que está en la parte más alta. Y además el único que está en el centro frénico, entre el foliolo anterior y el foliolo derecho. Se encuentra a la altura de la vértebra T8 y permite el paso de la vena cava inferior y a veces del nervio frénico derecho. A veces, eso significa de manera inconstante. El segundo hiato es este, el hiato esofágico. Obviamente, por aquí va a pasar el esófago. El hiato esofágico, que está formado por las 2 ramas o los 2 brazos del pilar derecho. Por los 2 brazos o las 2 ramas del pilar derecho del diafragma. Y se encuentra a la altura de la vértebra T10. Permite el paso del esófago y de los troncos vagales, los nervios vagos, anterior y posterior. ¿Ok? El
Hiato aórtico es el más posterior y el más bajo de los tres. Y está a la altura de la vértebra T12 y permite el paso de la arteria aorta y del conducto torácico, que es un conducto que transporta linfa. Hiato de la cava inferior, hiato esofágico, hiato aórtico. Muy bien, ahí está nuevamente el hiato de la cava inferior a la altura de T8, el hiato esofágico a la altura de T10, el hiato de la aorta a nivel de T12. Nunca hay que olvidarlo, muy sencillo. ¿Ya está? Entonces, el músculo del diafragma es el responsable del 75% del ingreso de aire, del aumento del volumen torácico, durante la inspiración, es decir, cuando uno inhala, pero de manera no forzada, es decir, de manera natural, en reposo. Y cuando es inspiración forzada, del 50%, o sea, es el principal músculo inspiratorio. ¿Correcto? Muy bien. Y acá lo tenemos en una tablita para que les quede claro cómo funciona esto. En una inspiración no forzada, es decir, cuando uno toma aire sin haber hecho esfuerzo, el diafragma participa el 75% y los demás inspiratorios intrínsecos 25%. Forzada, el 50% del diafragma y todos los demás 50%. El diafragma no participa en la expiración. El diafragma no participa en la expiración. La expiración no forzada es por relajación pasiva de todos los músculos. En cambio, cuando hay una expiración forzada, por ejemplo, cuando uno tose o sopla con fuerza, ahí participan todos los músculos extrínsecos e intrínsecos expiratorios, accesorios. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo está inervado el diafragma? ¿Cómo está inervado? El diafragma está inervado, digamos, de manera motora. La inervación motora al músculo diafragma le llega pues por estos nervios, los nervios frénicos. Los nervios frénicos, ¿correcto? Los nervios frénicos son dos, derecho e izquierdo, y nacen en el cuello, nacen en el plexo cervical de las raíces C3, C4, C5. C3, C4, C5. De ahí nace el famoso nervio frénico. El nervio frénico nace del plexo cervical, baja por delante del músculo escaleno anterior, luego se mete al tórax. En el tórax, el nervio frénico recorre entre el pericardio y el saco pleural. Entre el pericardio y el saco pleural, el nervio frénico. Y finalmente llega al diafragma. ¿Correcto? Es el que da la inervación motora al diafragma. ¿Ok? En cambio, los nervios intercostales, los 6 últimos, le dan inervación propioceptiva, es decir, percepción de distensión nada más. Ok. Y así funciona el diafragma. Miren ustedes, ¿ven? Cuando el diafragma se contrae, ¿qué hace? Cuando el diafragma se contrae, baja, desciende. Cuando el diafragma está contraído, cuando se contrae, baja, desciende. Con esto aumenta el diámetro vertical del tórax. Y al aumentar el diámetro, aumenta el volumen. Y por la ley de Boyle-Mariotte, si aumenta el volumen, disminuye la presión. Disminuye la presión. Y al disminuir la presión intratorácica con respecto a la presión atmosférica, entonces el aire ingresa. ¿Correcto? Entonces acá la pared torácica y las costillas de la caja, o sea, la caja costal, se expanden. Eso es lo que está diciendo. Lógico. ¿Ok? Entonces, muy sencillo. Y viceversa. Cuando el diafragma se relaja, se eleva, sube. Con esto disminuye el volumen, el diámetro vertical y el volumen de la caja torácica, la presión aumenta y entonces el aire sale. ¿Correcto? Muy sencillo. Ya está. Bien, los demás músculos se clasifican de una manera bastante simple, ¿no? En intrínsecos y extrínsecos. En ambos grupos hay inspiratorios y expiratorios. Y acá está esta tablita, básicamente para que se acuerden, ¿correcto? ¿Quiénes son los intrínsecos inspiratorios? Por ejemplo, los supracostales y los intercostales externos. Ellos son inspiratorios. Los intercostales internos, los íntimos, los subcostales, los travesos son expiratorios. Y extrínsecos son los que vienen de otras regiones, por ejemplo, vienen del cuello, esternocleidomastoideo, esternoioideo, esternotiroideo, escalenos. Vienen del hombro, de la región del miembro superior, pectorales, subclavios, serratos anteriores y serratos posteriores superiores que están en la región dorsal. ¿Ok? Expiratorios, los que están del abdomen, de la pared abdominal. ¿Ok? Simple.
Perfecto. Bien. En cada espacio intercostal hay 3 músculos. El intercostal externo, el intercostal interno y el intercostal íntimo o profundo, también se le llama. ¿Correcto? El primero, el intercostal externo, es inspiratorio. Los otros 2 son expiratorios. Facilito, nunca se olviden. ¿Ya? Y están inervados, obviamente, por los nervios intercostales. Bien, se acabó todo lo que es pared torácica. Ahora vamos a ingresar a lo que es cavidad torácica. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda hasta el momento. A ver, los leo. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. ¿Está todo claro? Bien, parece que no hay preguntas. A ver, entonces, un break, 5 minutos para que tomen aire, se refresquen un poco. Está caluroso el día. Entonces, 5 minutitos los dejo para que se refresquen un poco y regresamos 5 minutos para hacer cavidad torácica. ¿Ya? Ok, 5 minutos nos vemos. Ok, bien, ya estamos de nuevo por acá. A ver, acá dice el chat, ¿qué dice? Ahí, ¿podría repetir la ley de Boyle-Mariotte? Por favor, que no entendimos ya. A ver, la ley de Boyle-Mariotte es muy sencilla, la encuentran en internet, es parte, se deriva de la teoría general de los gases. La ley de Boyle-Mariotte sostiene que en condiciones isotérmicas, es decir, en condiciones de temperatura constante, ¿qué es la temperatura? Es decir, ¿qué es la condición del cuerpo, ¿no? En homeostasis. En condiciones isotérmicas, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, si uno aumenta, el otro tiene que disminuir. Si yo elevo el volumen, disminuyo la presión, porque aumento los diámetros, aumento el volumen, y con eso disminuyo la presión. Y al revés, cuando cuando disminuyo el volumen, aumenta la presión. Eso es lo que ocurre. Los músculos inspiratorios son los que aumentan los diámetros de la caja torácica. Son los que aumentan los diámetros y por ende aumentan el volumen. Con ello disminuye, se hace más negativa la presión intratorácica y por eso el aire ingresa. ¿Ok? En cambio, los músculos expiratorios más bien disminuyen los diámetros y por ende disminuyen el volumen, aumentan la presión y el aire sale. ¿Ok? Muy bien. Parece que no hay otras preguntas. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a entrar ya a lo que es cavidad torácica. Cuando uno ingresa a la cavidad torácica, siempre debe recordar pues que esta está dividida, en primer lugar, en 2 cavidades pleurales, una derecha y una izquierda, cavidades pleurales, derecha e izquierda, y entre ambas el mediastino, que es central, el mediastino, que se encuentra entre los 2 sacos pleurales, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo más importante. Empezamos con los sacos pleurales. Las pleuras es una membrana serosa. Eso no deben olvidar, ¿no? Este concepto, membrana serosa, ¿no? Es una membrana que generalmente envuelve a una víscera, envuelve a una, o puede envolver a varias vísceras, ¿eh? Como en el caso del abdomen. En el abdomen hay una serosa muy grande que es el peritoneo. Entonces, una serosa es una membrana que envuelve a una o más vísceras y luego se refleja para formar otra capa, ¿no? En este caso, el saco pleural envuelve a los pulmones, ¿correcto? Y se condensan o se juntan alrededor del pedículo. Pedículo es el conjunto de elementos que están ingresando, es decir, bronquio, vasos que están ingresando al pulmón. Cada pleura tiene 2 hojas. Tiene una hoja que está firmemente pegada al tejido pulmonar, y esa es la hoja visceral, o pleura visceral. Y tiene una hoja más externa que está pegada a las paredes que están alrededor, y esa es la hoja parietal, o pleura parietal. Bien, hablemos de la pleura parietal primero, la pleura parietal. Comparada con la visceral, es más externa, gruesa y resistente. Está pintada acá de color celeste. Todo eso es la pleura parietal, ¿correcto? Tiene forma de una pirámide o de un cono. Entonces, arriba tiene un vértice o cúpula. Aquí arriba es vértice o cúpula o domo.
domo pleural, domo es como la joroba del camello, domo o vértice o cúpula pleural, luego tiene una cara costal que está en relación con, pegada a la cara interna de las costillas, cara costal, tiene una cara mediastínica, es decir, una cara que mira hacia el centro, que mira hacia la línea media, y una cara inferior o cara diafragmática, que se apoya sobre el músculo diafragma. Acá han puesto al hígado, pero acá el hígado no se ve directamente, uno ve el diafragma primero. ¿Ok? Muy bien. Entre la cara costal y la diafragmática se forma, como ven ustedes acá hay como un receso. La pleura parietal forma acá como un bolsillo, ¿no? Como un espacio. Ese espacio, ese receso, se llama receso costofrénico o costo diafragmático, porque está entre la cara costal y la cara diafragmática. Receso o seno, es un espacio. En este espacio a veces se acumulan líquidos anormalmente, por eso es importante mencionarlo. Bien, por su parte, la pleura visceral, es interna, es delgada y delicada, está adherida firmemente, fuertemente al tejido pulmonar, y además la pleura visceral se introduce, se mete en las cisuras pulmonares, y además forma tabiques intersegmentarios. Muy bien. El espacio pleural o cavidad pleural es el espacio entre las dos hojas de la pleura, es decir, entre la pleura parietal y la pleura visceral. Ese es el espacio pleural o cavidad pleural. Este espacio normalmente, en condiciones normales, es un espacio virtual, es decir, normalmente no se ve, porque estas dos... Es como, imagínense ustedes, una bolsa de plástico, hagan el experimento en su casa, una bolsita de plástico la llenan con agua, y después de eso la vacían, pues, ¿no? Botan el agua, la bolsa no queda seca, ¿no? No queda seca. Queda una película de líquido, de agua dentro de la bolsa, lo cual mantiene las paredes pegadas entre sí, adheridas, difíciles de separar. Es similar esto. Acá, entre las dos hojas de la pleura, hay una película de líquido, una película líquida, ¿correcto? Que mantiene las dos hojas juntas, entonces no deja ver ese espacio, por eso es un espacio virtual. Y las hojas están juntas porque esa película de líquido ejerce una presión negativa, mantiene juntas, adheridas esas dos hojas. Una presión negativa, ¿correcto? Que es más negativa al final de la inspiración, o sea, cuando uno toma todo el aire posible, ¿ok? Contiene una película de líquido pleural, ¿no? Que normalmente va entre 0,1 a 0,2 mililitros o centímetros cúbicos por kilo de peso de la persona. Por ejemplo, si una persona pesa 60 kilos, multiplica pues 60 por 0,1 por 0,2, es decir, de 6 a 12 mililitros de líquido pleural. Si una persona pesa 75 kilos, será pues de 7,5 a 15 mililitros de líquido pleural, ¿correcto? Bastante simple. Perfecto. El espacio pleural normalmente contiene un líquido que en condiciones normales, acá lo había puesto, es fluido, claro y color pajizo. Pero a veces este líquido es invadido por otras sustancias. A veces el espacio pleural se llena con aire. Cuando se llena con aire se llama neumotórax. Neumotórax. Y cuando se llena con líquidos, generalmente se llama derrame pleural. Derrame pleural es cuando el espacio pleural está lleno de líquido. Hay que analizar qué tipo de líquido es. Si te dicen que es un líquido de tipo trasudado, entonces entiéndase que prácticamente es un líquido estéril. Es decir, no infeccioso. No infeccioso. Es un líquido estéril que se ha acumulado ahí generalmente por retención, aumento de presión sanguínea en los capilares. Y la causa más frecuente de esto es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca. Eso se llama trasudado o clásicamente decían hidrotórax. Por otro lado, el exudado es líquido pero con componente infeccioso. Componente infeccioso. Si en un examen de líquido pleural el paciente dice es exudado, ¿no? Es componente infeccioso. Y la causa más frecuente de exudado, de derrame pleural tipo exudado, es neumonía. Neumonías. ¿Correcto? Clásicamente le decían piotórax. Hemorrágico, claro, cuando hay un hemotórax. Hemotórax, es decir, cuando hay sangre en el espacio pleural. Y esto puede deberse, por ejemplo, a una tuberculosis pleural o puede ser de repente por un traumatismo, una fractura de las costillas. ¿Correcto? Y linfático,
kilotórax, cuando es derrame linfático en este espacio, ¿ok? Muy bien. Para ello, para tomar una muestra de líquido pleural, se hace un procedimiento que se llama la toracocentesis, que es una punción tórax-centesis perforación, ¿no? Es una punción que se hace en la pared torácica para evacuar por aspiración el líquido acumulado en el espacio pleural, para aliviar un poco la distensión pulmonar y también para analizar el líquido, de qué se trata, ¿ok? Aquí está. ¿Dónde se realiza usualmente la toracocentesis? Se realiza generalmente, digamos, acá lo tenemos, ¿no? Entre el octavo, ¿no? El sexto, séptimo, octavo espacio intercostal en la cara posterior, bajando por la línea escapular, que es la línea que baja del borde medial de la escápula hasta la línea axilar media, la línea que baja del punto medio de la axila. En ese rango, desde el borde medial de la escápula hasta la línea axilar media. Pero, ¿cuál es el espacio, como está escrito acá? El espacio que se escoge para hacer la punción suele estar uno o dos espacios intercostales por debajo del nivel del líquido. Ese nivel de líquido tú lo puedes determinar por ecografía o por percusión, ¿ok? Y siempre la punción debe ir pegada, como ven ustedes acá, al borde superior de la costilla. Nunca uno debe pegarse al borde inferior de la costilla. ¿Por qué? Porque puedes dañar el van intercostal. ¿Ok? Muy bien, sí. Perfecto. ¿Cómo es la inervación de la pleura? La pleura parietal tiene inervación somática. Somática. Es decir, su inervación sensitiva somática significa que te da dolor, recoge dolor localizado. Si tú punzas la pleura, va a doler, duele, ¿correcto? Inervación somática. ¿Quién le da inervación somática a la pleura parietal? Los nervios intercostales, especialmente en toda la cara costal y la parte lateral de la cara diafragmática, y el nervio frénico. El nervio frénico da sensibilidad a la pleura en la cúpula, en la cara mediastínica y la principal porción de la cara diafragmática. ¿Ok? Con lo cual, ustedes pueden deducir claramente que el frénico no es un nervio puramente motor. El frénico es un nervio mixto. Muy bien. Y la pleura visceral, como está pegada al pulmón, recibe inervación de tipo autónoma, visceral, por el plexo simpático bronquial. ¿Ok? Bien.